Temporomandibular es una articulación sinovial bicóndila modificada, formada entre el cóndilo de la mandíbula y la fosa mandibular del hueso temporal, separadas por un disco articular. Se considera modificada porque combina movimientos de bisagra y desplazamiento, permitiendo la apertura, cierre, protrusión, retrusión y lateralidad de la mandíbula. Sus principales ligamentos son el ligamento lateral, el ligamento esfenomandibular y el ligamento estilomandibular. Tenemos lo que es la articulación atlanto-occipital, que es una articulación sinovial de tipo cóndila formada entre los cóndilos del hueso occipital y las carillas articulares superiores del atlas. Permite principalmente los movimientos de flexión y extensión de la cabeza. Su principal medio de unión es la membrana atlanto-occipital anterior y posterior, además del ligamento atlanto-occipital lateral que contribuyen a la estabilidad de la unión cráneo-vertebral. La articulación atlanta-oxoidea media es una articulación sinovial de tipo trocoide o pivote, formada entre el diente del axis y el arco anterior del atlas. Su función principal es permitir la rotación de la cabeza como el movimiento de la negación. El ligamento más importante es el ligamento transverso del atlas, que mantiene el diente del axis en su posición y evita su desplazamiento hacia la médula espinal. Las articulaciones atlanto-axoideas laterales son dos articulaciones sinoviales, planas situadas entre las masas laterales del atlas. Las carillas articulares superiores del axis participan en los movimientos de rotación junto con la articulación atlanto-oxoidea media. Están estabilizadas principalmente por la cápsula articular y reforzadas por los ligamentos alares y el ligamento transverso del atlas. Las articulaciones invertebrales cervicales son articulaciones cartilaginosas secundarias o sínfisis localizadas entre los cuerpos vertebrales cervicales y unidas por los discos intervertebrales. Permiten movilidad y absorción de cargas durante los movimientos del cuello. Están reforzadas por el ligamento longitudinal anterior y el ligamento longitudinal posterior. Articulaciones sigapofisieras cervicales. Son articulaciones sinoviales planas formadas entre la apófisis articular superior e inferior de las vértebras cervicales adyacentes. Facilitan movimientos de flexión, extensión, inclinación lateral y rotación cervical. Su principal medio de unión es la cápsula articular, reforzada por los ligamentos amarillos interespinosos y supraespinosos. La articulación uncovertebral, también conocida como articulación Luschka, se localiza entre los procesos unciformes de las vértebras cervicales y el cuerpo vertebral superior. Son articulaciones exclusivamente de la región cervical y ayudan a guiar y limitar los movimientos laterales del cuello, aportando estabilidad. No poseen un ligamento propio definido, por lo que su estabilidad depende principalmente de la cápsula fibrosa y de los ligamentos longitudinales adyacentes. Las suturas craneales son articulaciones fibrosas tipo sutura que unen los huesos del cráneo mediante tejido conectivo fibroso, por lo que prácticamente no permiten movimiento. Su función principal es proporcionar estabilidad y protección al encéfalo. Los principales medios de unión son las fibras del tejido sutural que conectan los huesos craneales. Tenemos la sutura frontal, la coronal, la sagital, la escamosa y la lamboide. Tenemos la articulación gónfosis alveolodentaria, que es fibrosa tipo gónfosis, formada entre la raíz del diente y el alveolo dental del maxilar o la mandíbula. Se considera una gónfosis porque el diente encaja en su cavidad como una clavija. Su principal medio de unión es el ligamento periodontal. La articulación esternoclavicular es una articulación sinovial de tipo sellar, es decir, con encaje recíproco, formada entre el extremo external de la cavidad y el manubrio del esternón. Se clasifica como sellar porque ambas superficies son cóncavas y convexas en diferentes ejes, permitiendo movimientos en varios planos que permiten la elevación, la protracción, la retracción y la rotación de la clavícula. Está reforzada por los ligamentos esternoclaviculares anterior, esternoclavicular posterior, interclavicular y costoclavicular. La articulación acromioclavicular es una articulación sinovial plana entre el acromión de la escápula y el extremo acromial de la clavícula. Se considera plana porque sus superficies son relativamente lisas y permiten movimientos de desplazamiento. Participa en los movimientos de la cintura escapular, está estabilizada
por los ligamentos acromioclaviculares superior e inferior y principalmente por el ligamento coracloclavicular, dividido en fascículos conoide y trapezoide. Articulación escapulotorácica. Es una articulación funcional o fisiológica, ya que no posee cápsula ni cavidad sinovial. Se establece entre la cara anterior de la escápula y la pared torácica posterior. Permite el deslizamiento de la escápula durante los movimientos de hombro. Su estabilidad depende principalmente de los músculos periescapulares y de los ligamentos transverso superior y transverso inferior de la escápula. Articulación glenohumeral. Es una articulación sinovial esferoidea o en artrosis formada entre la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea de la escápula. Se clasifica como enartrosis porque una superficie esférica encaja en una cavidad permitiendo movimientos en todos los ejes. Permite flexión, extensión, aducción, abducción, rotación y circunducción. Está reforzada por los ligamentos glenohumeral superior, medio e inferior, además del ligamento coracohumeral y el ligamento transverso del húmero. Tenemos la articulación húmero-cubital, que es una articulación sinovial tipo guilinglio o troclear formada entre la tróquea del húmero y la incisura troclear del cúbito. Se considera guinglimo porque solo permite movimientos en un eje, permite flexión y extensión del antebrazo, está reforzada por ligamentos colateral cubital y la cápsula articular. Tenemos la articulación húmero-radial, que es una articulación sinovial cóndila formada entre el húmero y la cabeza del radio. Participa en la flexión y extensión del codo y colabora en la pronación y supinación del antebrazo. Está reforzada principalmente por el ligamento colateral radial. Articulación radiocubital proximal. Es una articulación sinovial trocoide o pivote formada entre la cabeza del radio y la escotadura radial del cúbito. Se clasifica como trocoide porque permite el giro de un hueso alrededor de otro. Permite la pronación y la supinación del antebrazo. Su principal medio de unión es el ligamento anular del radio. La articulación radiocubital media. Es una articulación fibrosa tipo cisdesmosis formada por la unión del radio y el cúbito mediante la membrana interósea. Se considera sindesmosis porque los huesos están unidos por el tejido conectivo fibroso. Permite transmitir fuerzas entre ambos huesos y contribuye a la estabilidad del antebrazo. Su principal ligamento es la membrana interósea. Articulación radiocubital distal. Es una articulación sinovial trocoide formada entre la cabeza del cúbito y la incisura cubital del radio. Permite la pronación y la supinación del antebrazo. Esta estabiliza por los ligamentos radiocubital palmar y radiocubital dorsal, además del disco articular. Articulación radiocarpiana. Es una articulación sinovial cóndila o em, elipsoide formada entre el radio y los huesos escafoides, semilunar y piramidal. Se clasifica como cóndila porque permite movimientos en dos ejes, permite flexión, extensión, desviación radial y cubital y circunducción. Está reforzada por los ligamentos radiocarpiano palmar, radiocarpiano dorsal, colateral radial y colateral cubital. Tenemos la articulación intercarpiana, que esta es una articulación sinovial plana entre los huesos del carpo. Permiten pequeños movimientos de deslizamiento que contribuyen a la movilidad global de la muñeca. Articulaciones intercarpianas. Son articulaciones sinoviales planas entre los huesos del carpo. Permiten pequeños movimientos de deslizamiento que contribuyen a la movilidad global de la muñeca. Están reforzadas por los ligamentos intercarpianos dorsales, palmares e interóseos. Tenemos la articulación mediocarpiana, que es una articulación sinovial compuesta del predominio plano situado entre las filas proximal y distal del carpo. Participa en la flexión y extensión de la muñeca. Está reforzada por los ligamentos intercarpianos palmares y dorsales. Articulación carpo-metacarpiana del pulgar. Es una articulación sinovial sillar formada entre el trapecio y el primer metacarpiano. Se clasifica como sillar porque ambas superficies son convexas. Permite flexión, extensión, abducción, aducción y oposición del pulgar. Está reforzada por los ligamentos oblicuo anterior, oblicuo posterior y colateral radial. Articulaciones carpo-metacarpianas. Son articulaciones sinoviales planas entre la fila distal del carpo y la base de los metacarpianos. Permiten pequeños movimientos de desplazamiento. Están reforzadas por los ligamentos carpo-metacarpianos dorsales y palmares.
Articulación intermetacarpiana. Son articulaciones sinoviales planas entre las bases de los metacarpianos adyacentes. Permiten movimientos mínimos de deslizamiento. Están reforzadas por los ligamentos intercarpianos dorsales. Articulación metacarpofalángicas son articulaciones sinoviales cóndilas entre las cabezas de los metacarpianos y las bases de los falanges proximales. Permiten flexión, extensión, abducción, aducción y circundición. Están reforzadas por los ligamentos colaterales y palmares. Articulación interfalángica proximal. Son articulaciones sinoviales tipo glínimo entre las falanges proximales y medias. Permiten únicamente la flexión y extensión. Están reforzadas por los ligamentos colaterales y la placa palmar. Articulaciones interfalángicas distales. Son articulaciones sinoviales tipo glínimo entre las falanges medias y distales. Permiten flexión y extensión. Sus principales medios de unión son los ligamentos colaterales y la placa palmar. Articulación interfalángica del pulgar. Esta articulación sinovial tipo glínimo formada entre los dos falanges del pulgar permiten únicamente flexión y extensión. Está forzada por los ligamentos colaterales y la placa palmar. Articulación sacroiliaca. La articulación sacroiliaca es una articulación sinovial plana, formada entre el sacro y el ilión. Permite pequeños movimientos que contribuyen a la estabilidad y transmisión del peso corporal. Sus principales ligamentos son los sacroiliacos anterior, posterior e interóseo. Articulación sínfisis púbica. Es una articulación cartilaginosa secundaria o sínfisis, formada entre los cuerpos del pubis derecho e izquierdo, unidos por un disco de fibrocartílago. Su ligamento principal son el ligamento púbico superior y el ligamento arqueado del pubis. Articulación coxofemoral. Es una articulación sinovial esferoidea y en artrosis, formada entre la cabeza del fémur y el acetábulo. Permite movimientos en múltiples ejes debido a su forma esférica. Sus ligamentos son el iliofemoral, pubofemoral, isquiofemoral y el ligamento de la cabeza del fémur. Articulación tibiofemoral. Es una articulación sinovial bicóndila modificada formada entre los cóndilos femorales y las mesetas tibiales. Permite principalmente flexión y extensión. Sus ligamentos principales son el ligamento cruzado anterior, cruzado posterior, colateral tibial y colateral fibular. Articulación fémoro-patelar. Es una articulación sinovial troclear formada entre la patela y la tróclea femoral. Permite el deslizamiento de la patela durante los movimientos de la rodilla y su principal ligamento es el ligamento patelar. Articulación fémoro-patelar. La articulación es sinovial troclear formada entre la rótula y la tróclea femoral. Permite el deslizamiento de la rótula durante los movimientos de la rodilla. Su principal ligamento es el ligamento patelar. Articulación tibio-peronea proximal. Es una articulación sinovial plana formada entre la cabeza del peroné y el cóndilo lateral de la tibia. Permite pequeños movimientos de deslizamiento. Sus ligamentos son el tibio fibular anterior y el tibio fibular posterior. Articulación medios tibiofibular. Es una articulación fibrosa tipo sindesmosis formada por la unión de la tibia y el peroné mediante la membrana interósea. Su principal medio de unión es precisamente esta membrana. La articulación tibio-peronea distal es una articulación fibrosa tipo sindesmosis, formada entre la escotadura fibular de la tibia y el extremo distal del peroné. Sus ligamentos principales son el tibio fibular anterior y el tibio fibular posterior, y el ligamento transverso inferior. Articulación talocrural. Es una articulación sinovial troclear o gínglimo formada entre la tibia y el peroné y el astrálago. Permite principalmente flexión dorsal y flexión plantar. Sus ligamentos son el ligamento deltoideo y los ligamentos talofibular anterior, calcaneofibular y talofibular posterior. Articulación subtalar. La articulación subtalar es una articulación sinovial plana, formada entre el astrálago y el calcáneo. Permite movimientos de inversión y eversión del pie. Sus ligamentos principales son el ligamento talocalcáneo interóseo y el ligamento cervical y los ligamentos talocalcáneos medial, lateral y posterior. Articulación talocalcáneo avicular. Es una articulación sinovial esferoidea formada entre el astrálago calcáneo y navicular. Permite movimientos complejos del retropié. Sus ligamentos principales son el ligamento calcáneo avicular plantar y el ligamento talonavicular dorsal. Articulación calcáneo cuboidea.
Es una articulación sinovial sellar formada entre el calcáneo y el cuboides. Permite movimientos de deslizamiento que contribuyen a la movilidad del pie. Sus ligamentos son el calcáneo cuboideo dorsal y el ligamento plantar corto y el ligamento plantar largo. Articulación transversal del tarso. Es una articulación sinovial compuesta formada por la unión de articulaciones talonavicular y calcáneo-cuboidea. Participa en los movimientos de inversión y eversión del pie. Sus principales ligamentos son el spring y el ligamento plantar largo y el ligamento talonavicular dorsal. Articulaciones intertarsianas. Son sinoviales planas formadas entre los huesos del tarso y permiten pequeños movimientos de deslizamiento. Sus ligamentos son los intertarsianos dorsales, plantares e interóseos. Articulaciones tarsometatarsianas. Estas son sinoviales planas formadas entre los huesos del tarso y las bases de los metatarsianos. Sus ligamentos principales son los tarsometatarsianos dorsales, plantares e interóseos, incluyendo el ligamento de Lindsford. Articulaciones intermetatarsianas. Son sinoviales planas formadas entre las bases de los metatarsianos adyacentes. Sus ligamentos son los intermetatarsianos dorsales, plantares e interóseos. Articulaciones metatarsofalángicas. Son sinoviales cóndilas formadas entre las cabezas de los metatarsianos y los falanges proximales. Permiten la flexión, extensión, aducción y abducción. Sus ligamentos principales son los ligamentos colaterales y el ligamento metatarsiano transverso profundo. Articulaciones interfalángicas del pie. Estas son sinoviales trocleares o glíndimos formadas entre los falanges de los dedos del pie. Permiten únicamente la flexión y extensión. Sus principales ligamentos son los ligamentos colaterales y las placas plantares.